noches a todos. La paz del Señor Jesucristo gobierne en sus mentes y sus corazones. Esta noche quisiera hablar una palabra que yo creo que es oportuna y tiene que ver con el poder de las palabras o aprendiendo a comunicar efectivamente. Nosotros somos cristianos y como cristianos todo el mundo tiene el deber de hablar correctamente y aprender a comunicar debidamente, pero nosotros los cristianos aún más tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser luz en medio de la tiniebla, tenemos que ser sal, tenemos que ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos para que otros vean a Cristo en nosotros y puedan tener fe en Él también. Así que el poder de las palabras es algo bíblico que vamos a enseñar en esta noche y queremos compartir esto con ustedes. Ahora vamos a comenzar con una forma sencilla. Las palabras son sonidos producidos por nuestra garganta, lengua y labios que usando las 27 letras del lenguaje español enseñado a nosotros desde la niñez, desde la más temprana edad, forman imágenes, pensamientos e ideas que nos dejan saber a otro lo que nosotros pensamos y a nosotros nos deja saber lo que otros están pensando o quieren comunicar. Es una vía de comunicación muy útil y efectiva. Me imagino que nació en el corazón de Dios y la dio al hombre. Él le puso la facultad al hombre y nos dio la oportunidad para poder aprender cómo hablar y comunicar para que otros puedan entendernos y nosotros podamos entender también a otros. Esa comunicación es poderosa ya que la utilicemos en forma positiva o en una forma negativa. De las dos formas tiene poder e influencia en nosotros y en otros. Tiene el poder para crear, enseñar, ilustrar, inspirar, para capacitar a otros. O sea, en una forma negativa para herir, negar, insultar, arruinar y aún destruir a otros. Sí, las palabras que salen de esta garganta, por estos labios, tienen el poder para bendecir o para maldecir. Hacen mal al que piensa mal y habla palabras negativas, tanto a la persona como a quien dirija sus palabras. Hacen un efecto, tienen una influencia. Mentes negativas producen ideas negativas que nos hacen daño y luego en nuestra boca hace declaraciones negativas que nos afectan a nosotros y a los oyentes. O hacen bien al que piensa y habla en forma positiva, constructiva, animadora e instructiva. Así que, ¿cómo usas tú tus palabras? Yo sé que todos nosotros podemos ilustrar esto y decir, yo me recuerdo cuando yo dije esto y bendije o ayudé y fortalecí, animé a alguien. Todos yo creo podemos decir cuando lo usamos negativamente y le hicimos daño a alguien, afectamos a alguien negativamente, hicimos algo, dijimos algo que otros ahora están afectados o heridos, y todo por el poder de nuestras palabras. Tenemos que aprender a usar las palabras correctamente. El sabio Salomón dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Y cómo usas tú tu lengua? Sería algo muy importante que nosotros como cristianos especialmente aprendamos a usar y comunicar correctamente para que Dios sea glorificado a través de nuestra boca, de nuestras palabras. Verdaderamente que nuestras palabras pueden ser o siempre son una influencia. A veces son una influencia para bien o a veces son una influencia para mal. Y nosotros necesitamos tener cuidado de lo que decimos, porque en la palabra del Señor hay muchas amonestaciones acerca de cómo nosotros nos debemos de comunicar. Como leyó mi esposo en el proverbio,
El sabio Salomón dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Quiere decir que según lo que tú hablas, tú puedes hablar vida al que te está oyendo o puedes hablar muerte al que está oyendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú le hablas palabras de ánimo a una persona, tú le alientas su vida. Le estás animando y le estás ayudando, lo estás bendiciendo. Pero cuando tú ofendes a una persona o hablas palabras despreciativas hacia una persona, lo estás hiriendo y estás haciendo que esa persona se sienta mal. Por eso es que el Señor una vez le dijo a los discípulos, ustedes oyeron que el mandamiento antiguo decía no matarás, pero yo les digo a ustedes que el que le dice necio a su hermano ya es culpable de juicio. Fíjese, el mandamiento decía no matarás. Entonces, ¿qué tiene que ver que una persona diga una palabra ofensiva a otra? Cuando uno le dice una palabra ofensiva a la otra persona, uno está hiriendo a esa persona. El mandamiento decía no matarás, pues estás hiriendo a una persona con tus palabras. Y eso es lo que el Señor nos amonesta en muchas diferentes formas. Hay tantos versos de la Biblia que pudiéramos citar y vamos a mencionar algunos porque no estamos hablando por hablar cosas que suenen bien. Estamos hablando esto porque está entre las enseñanzas de la palabra y está muchas veces repetido. Dios sabe por qué lo puso tantas veces, porque nosotros tenemos esa debilidad. Aun cuando amamos al Señor y queremos servir al Señor y queremos hacer las cosas bien, siempre hay un momento en que perdemos la paciencia, siempre hay un momento en que alguien hace algo que nos ofende y reaccionamos. No siempre estamos hablando pensando lo que debemos de decir. Hay veces que reaccionamos y hablamos ligeramente y decimos lo que no debíamos de haber dicho. Entonces después nos damos cuenta y decimos, ¿para qué dije esto? Pero ya lo dijiste. Una vez oí un refrán que decía que tú eres dueño de lo que callas, pero eres esclavo de lo que dices. Una vez que lo dijiste, ya no lo puedes echar para atrás. Puedes ofrecer una disculpa, como dicen en inglés, una apología, para que la otra persona se sienta un poco aliviado, pero esa palabra hiriente que dijiste llegó, hirió, ofendió y hizo mal a esa persona. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos aprender a dominar nuestro temperamento de tal forma que pudiéramos contenernos antes de decir lo que no debemos. El apóstol Pablo dijo una vez, airaos, pero no pequéis. No puedes evitar que te disguste algo malo que pasó. No puedes evitar que te caiga mal una situación o una palabra de otra persona, pero sí puedes evitar qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a decir. Entonces él dice, airaos. En otras palabras, es lógico que te sientas airado, pero no, eso no te da la libertad de tú ofender y hacer mal a la otra persona. Necesitamos poder ejercitar el dominio propio. Dios nos ha capacitado con esa habilidad, dominio propio. Quiere decir que puedas dominar esos impulsos. Cuando de momento te viene algo y lo quieres decir, pero te aguantas y no lo dices. Mejor vete para afuera, coge aire fresco, respira, cuenta hasta 100 si es necesario, pero no dijiste la ofensa, pero no dijiste la palabra hiriente a la otra persona. Entonces hay momentos cuando nosotros estamos de buen ánimo, contentos y estamos, todo va bien, más o menos. Y entonces en esos momentos pues es fácil controlar la lengua y sonreír, y aun cuando nos dicen algo a veces un poco duro o difícil o contrario, uno sonreír y decir y controlamos la lengua y actuamos en una forma de vida. Pero entonces hay esos otros días, y por eso es que necesitamos hablar esto. El día cuando te estás cansado, frustrado, herido, desanimado,
en el día que parece que todo te molesta. Y en ese momento cualquier palabrita que no te llegue como tú la quieres oír, tú vas a reaccionar. Y entonces ahí es que tenemos que aprender y llegar a la madurez espiritual donde aunque yo tenga ganas de decir esto o de expresarme de una forma vulgar o dura o hiriente, yo aprendo a controlarme a mí mismo. Y ahorita vamos a hablar de que el que controla la lengua pues puede controlar cualquier cosa, porque es el miembro más difícil de controlar. Pero tenemos que aprender, mi hermano, porque es que no podemos vivir la vida al azar y hacer las cosas como salgan, el impulso que tengamos en el momento. No, somos cristianos, hijos de Dios, y tenemos que aprender cómo usar nuestras palabras correctamente en una forma que glorifique a Dios. Ahora, yo sé que yo he cometido errores, he dicho cosas a veces en el enojo, en la frustración, pero ¿por qué traigo el tópico entonces? Porque yo he aprendido que no puedo hacerlo así cada vez. Tengo que aprender a controlarme, tengo que aprender a expresarme debidamente, porque soy un hijo de Dios y Dios espera de mí que yo lo haga, y porque el resultado de las palabras que yo digan puede ser algo que hiere a otros y puede ser que aún regresen a mí en una forma que me hiera a mí también. Y nosotros no queremos eso, queremos vivir en paz y en tranquilidad. Pues para eso hay que aprender a domar la lengua en el día bueno, pero aún más en el día malo, en los tiempos difíciles, cuando el enemigo te apriete todos los botones y te apriete por todos los lados y todo parece ir contrario, que en ese momento tú no le des el gusto al enemigo expresándote en una forma incorrecta y que no traiga gloria al Señor. Aprende a dominar la lengua, aprende a dominar el temperamento. Yo sé que te estamos pidiendo algo difícil, que es para cristianos maduros, pero yo creo que ustedes son capaces de serlo. Tenemos que aprender y nos vamos ejerciendo poco a poco hasta lleguemos al momento cuando nosotros sabemos cómo controlar la lengua lo mejor posible. Quiero darle lectura a dos proverbios aquí muy interesantes. A mí me gusta mucho el libro de los proverbios. Hermoso. Tiene tantas enseñanzas. En el capítulo 15, verso 23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Una de las cosas que nosotros necesitamos pedirle al Señor es que nos dé el entendimiento para hablar en el tiempo oportuno. Aquí dice la palabra a su tiempo. Qué buena es. Hay veces que decimos cosas cuando no era el tiempo de decirlas. Y entonces en vez de caer bien, molestan. Necesitamos la sabiduría, el discernimiento de Dios para hablar en el tiempo oportuno. Y también quiero mirar en el Proverbio 25, el verso 11, que dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Amen. No es lo que digas, sino cómo lo dices. Hay veces que las personas se excusan diciendo, pero lo que yo dije era la verdad. Bueno, no es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. Y fíjese la comparación que pone. Salomón era un hombre muy sabio, Dios le dio sabiduría, dice la Biblia, que como nadie nunca la ha tenido. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Cuando tú dices una cosa en la forma correcta, es algo hermoso, en otras palabras. Y la gente lo puede recibir bien. Que Dios nos dé la sabiduría para hablar las cosas en el tiempo oportuno y como conviene que se digan. Porque a veces las decimos como de mal humor o de mal genio, y aunque era correcto lo que estábamos diciendo, lo dijimos en una forma que no cayó bien, por lo tanto no hizo el efecto que tenía que hacer. El Señor habla hablando de su palabra. Dios dice que su palabra es como una espada que penetra y hace el trabajo para la cual fue enviado.
pero Dios sabe hablar las cosas a su tiempo y como conviene. Las palabras de nosotros no siempre son así. A veces decimos palabras en el momento inoportuno y a veces las decimos en una forma indebida, y en vez de hacer el trabajo que tenían que hacer, a veces hacen lo contrario. Hacen que la persona se disguste más y se ponga todavía peor. Triste eso. Sí, sí. Y todo viene de cómo nosotros nos sentimos y reaccionamos. Pero vamos a ver, quiero que me busques, si me hace el favor, ahí en Mateo 12, del 34 al verso 37. Mientras ella busca eso, hay palabras que bendicen y hay palabras que maldicen. ¿Tú eres de los que bendice o de los que maldice? O hay algunos que bendicen un día y maldicen al otro. Que bendicen a unas personas y maldicen a otras. Hay palabras que edifican y palabras que destruyen. Hay palabras verdaderas y hay palabras mentirosas. Palabras de corrección o palabras de crítica. ¿Cuáles son las que tú estás usando? Las palabras suaves y dulces o palabras duras, hirientes y destructivas. Hay muchas diferentes palabras y a veces la misma palabra es el contexto en que nosotros las decimos y las usamos. Y todas salen de una misma mente, de un mismo corazón, de una misma boca. En una boca pueden salir o salen todas estas diferentes palabras. La diferencia está entonces en el corazón. Jesús dice en Mateo 12:34 algo de la abundancia del corazón, y por eso estos textos que poderosamente nos ilustran lo que estamos tratando de decirle en esta noche. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Así que, ¿qué podemos entender de esto? Jesús mismo ilustrando, y fíjate que aun cuando Él lo ilustra, la primera palabra que Él usa es: ustedes son una generación de víboras, porque veía la intención malvada del corazón de ellos en querer detener la justicia y la verdad, de ver las cosas y expresar las cosas en una forma negativa que hacen daño a otros. Y Él entonces los censura, cosa que hay momentos de reprender, hay momentos de censurar, pero hay momentos, aun cuando hacemos eso, que lo hagamos en una forma correcta, en una forma que no destruya, que no hiera, sino que corrija. Y entonces Él está hablando, ¿cuál fue el primero de esos 3 versos? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en otra palabra, está disculpando la boca. La boca no es el problema. La boca es el agente que usa el corazón para expresar lo que hay adentro. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema reside en el corazón. Si el corazón está dañado, salen cosas dañadas. Si el corazón está sano y está bueno, entonces salen cosas buenas y edificativas. Ahora, hay días que son difíciles y uno se puede expresar un poco negativamente, y no todos siempre decimos todo lo bueno nada más. Pero aun cuando decimos cosas negativas o malas o difíciles, ¿en qué tono la estamos diciendo? Si la decimos correctamente, aún reprendiendo o corrigiendo a alguien, podemos sanar, podemos ser de beneficio. Pero si las palabras son tiradas en una forma que demuestra resentimiento, odio, venganza, maldad, entonces el problema está en el corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón? Se supone que Jesucristo llegó al corazón y ahora tenemos un nuevo corazón. Y este nuevo corazón
habla las cosas en la forma que Dios le agrada. Hablamos en una forma que bendice, que edifica, aun cuando corregimos. Pero entonces si el corazón está dañado, que a veces está bueno, pero otros días está malo, el corazón que está bien un día y malo otro, siempre está mal. Necesita sanar, necesita ser renovado, cambiado, lavado en la sangre de Cristo. Pero cuando aprendemos a cambiar el corazón y ponerlo a los pies de Cristo y dar que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y transforme nuestra mente y nuestro corazón para que tengamos sentimientos correctos, entonces las palabras que salen de nuestra boca van a ser palabras poderosas, correctas, que edifican, que bendicen, que ayudan. Y entonces no es que salgan a veces de una manera y a veces de otra, a veces buena y a veces mala, porque la capacidad de decir cosas buenas aun cuando estamos mal está en nosotros. Pero el decir cosas mal nunca quiere decir que somos buenos pero que un día nos salió mal. No, hay un problema del corazón y necesitamos remediar ese problema para que podamos cambiar el uso de nuestras palabras para ejercer correctamente el poder de nuestras palabras. Amén. Y lo triste del caso es que el Señor termina diciendo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el juicio. Y nosotros por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque si, como explicó mi esposo, las palabras son la expresión de lo que hay dentro del corazón. Cuando nosotros hablamos mal y decimos se me zafó, quiere decir que había mucho de eso adentro. Entonces necesitamos llevar este problema al Señor en oración para que Él nos limpie y nos cambie. Porque mientras eso esté ahí, puede ser odio, rencores, envidia, quién sabe cuántas cosas pueden estar escondidas ahí y las vamos como disimulando, las estamos como tapando, pero un día pasa algo y se salió todo lo que había ahí adentro. Pues necesitamos pedirle a Dios que saque eso, necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios para que todas esas cosas se vayan de una vez, de manera que aún en los días malos quizás nos sentimos tristes, quizás estemos más callados, pero no salgan esas cosas feas porque ya no están ahí. Si ya la has sacado, eso no va a salir más. No se te va a escapar porque no está ahí. Hay que pedirle al Señor que nos haga una limpieza total, porque en el día del juicio, entonces dice Dios que vamos a dar cuenta. Él le llama palabras ociosas. Amen. Todas esas palabras que no debías de haber dicho, en el día del juicio le vas a tener que dar cuenta a Dios de por qué la dijiste. Amen. Y Él no acepta excusas. Cuando vayamos delante de Dios no podemos decir, es que fue que Él me dijo, Él fue el que empezó el problema, no es culpa mía, fue del otro. No podemos echarle la culpa a nadie. Cada uno, dice la Biblia, dará razón de sí. Dios se ocupará del otro, pero ahora está tratando contigo y tú tienes que responder y va a ser muy difícil de responder. Es mejor que ahora, con tiempo, porque mientras hay vida y esperanza, limpiemos nuestro corazón de todas esas cosas. Entonces, una de las cosas que quería llegar, y me alegro que la haya traído así, de esa manera, que el poder de nuestra palabra es tal que un día vamos a ser juzgados por nuestras palabras. No es que se la llevó el viento, es que si se la llevó el viento, llegó la presencia de Dios y están escritas. Ahora lo que Cristo perdonó con su sangre, pues eso está borrado y nunca saldrá otra vez. Pero muchas palabras ociosas que nosotros decimos y expresiones incorrectas y aún malas palabras, un error se puede cometer una vez que otra, pero se supone que ya cuando nosotros estamos madurando el Señor, aprendamos a dominarnos y controlar aún ese aspecto. Y un hermano en una ocasión me dijo, bueno, es que aún después de 20 años de vez en cuando se le zafa a uno una palabrita de eso. Y yo dije, no, mi hermano, después de 20 años
No se supone. Se supone que ya ni a los 5 años, al año ya uno debe estar dominando su lengua sobre estas cosas. Y si uno comete un error y por una ira o por una frustración, un desánimo bien grande, un día dice una palabra de esas, que uno tenga la temeridad de ir y pedir perdón. Humíllate, arrepiéntate, confiésalo, porque confiesa su palabra, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quieres misericordia? Pues arrepiéntete, pide perdón, pero entonces también, cuando pidas perdón, confía que el Señor es poderoso para perdonar todas nuestras maldades y nuestros errores. La sangre de Cristo limpia ¿de cuántos pecados? Exactamente. Todos. Así que pedimos perdón, pero después cambiamos nuestra forma de ser para no volverlo a hacer y después andar correctamente delante del Señor como Él espera de nosotros. Así que por tu palabra serás justificado o condenado. Las palabras cobran gran poder e importancia. No son nada, eso no importa, eso fue. No, sí importa, a Dios le importa y a nosotros nos debe de importar. Un corazón sano y alegre, conforme, produce palabras sanas. Un corazón enfermo, frío o amargado, produce palabras duras o hirientes. La primera escuela para aprender a hablar amable o duramente es el hogar. Aprendemos lecciones de por vida que podrán forjar nuestro futuro. Cuidado con tus palabras en la casa más que en cualquier otro lugar. ¿De qué vale decirle a los hijos, tú no uses esas palabras cuando los padres las usan? El primer ejemplo tenemos que ser nosotros. Lo corregimos porque ya nosotros nos corregimos a nosotros mismos. No quiere decir porque yo soy adulto, tengo el derecho de expresarme dura o fría o en una forma incorrecta. No, yo tengo que ser un ejemplo en palabra, conversación, en conducta. Y la Biblia dice en toda forma de vivir, que nosotros aprendamos a ser un ejemplo y que los niños aprendan de nosotros para que después ellos puedan ejercer el control también. ¿Dónde se aprendió? En casa, porque lo que se aprende en casa tiende a quedarse con uno el resto de la vida. Y esto entonces es poderoso. Esas palabras son poderosas porque si tú las usaste mal en la casa, causa que ahora tus hijos aprendan y la usen mal también y no tengan el control de sus palabras porque no vieron el ejemplo en sus padres. Así que tenemos por obligación delante de Dios y delante de los hijos moralmente de aprender a hablar, porque estamos siendo un ejemplo vivo para ellos y será un ejemplo para cómo ellos serán en el mañana. Amén. Quería darle lectura a un proverbio que dice de esta manera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense qué comparación. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Estamos hablando de palabras que hieren, palabras que ofenden. Sin embargo, dice, mas la lengua de los sabios es como medicina, en vez sana, en vez edifica, en vez bendice. Amen. Y eso es lo que nosotros necesitamos tratar de imitar. Que el Señor nos guarde. Si hasta ahora hemos sido ligeros para proferir ofensa, tenemos que cambiar esa manera de ser. Dios no se agrada de eso. Más bien poder proferir palabras de bendición, palabras que edifiquen. Amen. Quiero leer este otro salmo. Proverbios. Entre los salmos y proverbios están llenos de expresiones acerca del uso de la lengua y de las palabras que nos conviene aprender. Este se encuentra en el Salmo 140, dice: aguzaron su lengua como serpiente y veneno de áspida hay debajo de sus labios.
Está hablando de las personas que acostumbran a hablar así, fuerte, ofensivo, negativo. Hay personas que tienen como mal genio y continuamente están hablando palabras hirientes. Se les hace fácil. Hay personas que casi que de 5 palabras que dicen, 3 son malas. Hablan con palabras malas, palabras fuertes. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación de los creyentes. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros cogemos la mala costumbre de estar hablando fuerte, hiriente y ofendiendo y hasta maldiciendo, estamos contristando al Espíritu Santo. Porque Dios no le agrada eso ni quiere estar en ese ambiente. Si nosotros queremos que Cristo more en nuestros corazones, no podemos tener esa forma de hablar. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos cambie. Y como dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si ya hemos hecho esto, si ya hemos cambiado esta manera de hablar, gloria a Dios. Pero si todavía tú eres de las personas que cuando se enoja, hablas ofensivamente y profieres palabras que no son correctas, órale a Dios que te lo quite, porque no es del agrado del Señor. Amén. Una de las cosas, versos que a nosotros nos gusta usar, y hablo de todos nosotros, es el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos gusta ese verso, pero aquí se aplica muy especialmente porque es importante que nosotros comprendamos que cuando vinimos a Cristo, no solo cambió, que perdonó nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna, sino que cambió el corazón para que ahora nosotros, de lo que salga del corazón, lo bueno que hay en el corazón, hablemos correctamente, seamos de bendición, de aliento, que seamos personas que edifican con sus palabras. Entonces tenemos que aprender a ser nueva criatura en Cristo y que lo viejo pasó. No es que de vez en cuando se me sube el viejo hombre, pues mira, ya enterramos el viejo hombre en las aguas bautismales, así que déjalo enterrado, no lo saque otra vez, déjalo allá adentro y aprende a vivir según la nueva criatura formada en la imagen de Jesucristo. Usted se puede imaginar a Jesucristo hablando así, ¿no? Entonces tampoco lo hagas tú, no lo hagamos nosotros, aprendamos a comunicar en una forma que glorifique al Señor. Cuando Él vino a cambiar toda nuestra vida, incluyendo la boca, incluyendo las palabras. Amén. Cambia nuestro hablar también. Y en el matrimonio esto es importante. Y Raquel y yo, en el ejercicio de los años, hemos tenido que aprender mucho cómo controlar la lengua, cómo morderse la lengua uno de vez en cuando, porque no es siempre que uno diga una mala palabra o que diga un insulto. A veces con calmas, con palabras tranquilas, uno puede herir también y causar heridas profundas, porque lo dijiste en una forma que trajo duda o confusión, que trae una herida, que aunque fueron suaves las palabras, suavemente penetraron hasta el alma y crearon una herida. Y entonces hay dos cosas que quiero decir sobre esto. Uno es que debemos de reconocerlo y cambiar, porque nuestra forma de hablar en Cristo ahora tiene que cambiar, especialmente con la esposa, con el esposo, con los hijos. Pero entonces nosotros tenemos que aprender también, no solamente que nosotros controlamos nuestras palabras, sino que aprendemos a disculparnos cuando dijimos una palabra incorrecta. Es correcto que el esposo, aunque sea cabeza del hogar, le pida perdón a la mujer cuando dijo algo incorrecto, cuando se expresó indebidamente. No, lo que pasó fue, ok, pero pediste disculpa, pediste perdón. No, yo no le pido perdón a nadie. Pues ese es otro poder de la lengua que tú estás evitando.
el poder sanador cuando tú pides disculpas y cuando tú declaras tus errores para poder entonces sanar y traer a colación todo el asunto a un punto donde podemos otra vez volver a conversar. Necesitamos aprender cómo sanar las heridas que nosotros hemos causado. Y esto no es solamente en el matrimonio, con los hijos también, sino que también en la iglesia, con los hermanos en la iglesia. El hermano se sintió ofendido porque tú le dijiste, que no sea tan sensitivo, que no sea tan niño, tan inmaduro. No, esa no es la forma. Si tú eres maduro, pues entonces ve tú y reconcíliate con tu hermano. ¿No es decir lo que dijo el Señor? Y si hay que pedir disculpas, se pide disculpas. Si uno no cometió un error, pues no tiene que pedir disculpas, pero sí debe de comunicar para ver cómo podemos arreglar. Quizá no me entendiste lo que yo quise decir, lo que pasa, y tratamos de arreglar la situación, porque la relación entre hermanos en la iglesia y la relación en la familia son sumamente importantes. Por lo tanto, tenemos que tomar tiempo y usar el poder de las palabras para traer sanidad a la relación, a la amistad, a la hermandad, para que permanezcamos unidos, como dijo Pablo en Efesios, que en la unidad del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que está tratando de unir la iglesia y que nos amemos y nos perdonemos y nos tratemos cordial y correctamente. Por lo tanto, cuando yo pido perdón o cuando yo voy y arreglo con el hermano, comunico y se resuelve el asunto, yo estoy cooperando con el Espíritu Santo para traer unidad y paz al cuerpo de Cristo. Esto es importante. Tus palabras son poderosas para ayudar a resolver estos asuntos. Amén. El apóstol Santiago, que el capítulo 3 de su epístola habla sobre el problema de la lengua. Explica muy bien que la lengua es casi, él la pone indomable, dice nadie la puede controlar. Pero en este verso que voy a leer dice, verso 9, con ella, está hablando de la lengua, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es lógico si uno lo mira desde este punto de vista. Nosotros mismos, cuando él dice de esta misma boca, está diciendo esta misma persona en un momento con sus labios alaba a Dios y se oye tan bonito y se oye tan espiritual, pero en otro momento pierde la paciencia, le da un enojo grande y comienza a ofender al prójimo, al hermano, a la esposa, al hijo, a quien sea. Entonces él dice, es la misma boca, son los mismos labios. No debe de ser así. ¿Qué podemos hacer para nosotros dominar ese impulso que nos hace actuar indebidamente en una forma que no le agrada al Señor? Tiene que haber una forma. No es fácil, pero cada uno de nosotros tiene dominio propio para controlarse. Y necesitamos orar. Una de las cosas que necesitamos es orar y hasta ayunar si es necesario para que Dios nos dé el poder para controlar ese impulso y tratar de solamente hablar, como dice el apóstol Pablo, que digamos lo que hay en el corazón, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable y todo lo de buen nombre. Hay un refrán muy viejo que se le dice hasta a los niños, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Pero es un buen consejo para los adultos también. Amen. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. ¿Por qué vas a decir la palabra ofensiva? ¿Por qué vas a decir la palabra hiriente? No puedes decir nada bueno. Cierra los labios. No digas nada. Salte afuera, pídele a Dios que te ayude, que te ilumine, y cuando te hayas calmado, entra otra vez y trata el asunto de otra manera. Amén. Y fíjate que cuando uno usa la lengua
para chismear, para hablar negativo de otro hermano, familiar o amigo, quien sea. Nosotros estamos causando daño al testimonio y al carácter de una persona, y eso incluso está entre uno de los 10 mandamientos que dice que no hablarás falso testimonio acerca de tu prójimo, no hablarás algo falso, una mentira acerca de tu prójimo, de tu hermano, de tu amigo. Es incorrecto. Tenemos que aprender a controlar la lengua, que aunque sea verdad, no toda la verdad hay que decirla en todo momento. ¿Y por qué, si yo no he hablado con la persona para corregirlo, se lo voy a decir a otra persona que no va a corregirlo, ni a hacerle ningún beneficio, ni lo va a ayudar a él, ni lo va a ayudar al otro? Entonces, ¿para qué lo dijiste? Con la única intención de hacerle daño a la otra persona. Entonces, esa no es una actitud madura de un cristiano. Tenemos que aprender entonces a dominarnos, a dominar la lengua, a no hablar impropiamente o cosas que no son verdad, o cosas que no estamos seguros si son verdad, o algunas cosas que aunque sean verdad no conviene decirlas. Y yo sé que te está picando la lengua, tienes ganas de decirlo, pero el maduro muerde la lengua, se controla y dice, no, esto yo no lo debo decir, y lo calla. Y aún el necio pasa por sabio cuando calla. Mira lo que dice Santiago, después que dijo aquellas palabras acerca de hablar una misma cosa, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? Necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento. Es cuestión ahora de meternos en oración y ayuno, pedirle al Señor que nos ayude a superar estas cosas. Estamos hablando de asuntos delicados, asuntos que muchas personas que han sido cristianas por muchos años y no lo han aprendido a controlar y siguen año tras año comportándose de esta manera y se excusan a ellos mismos porque ellos piensan que ellos son así. No que yo soy así, es que mi carácter es así. No, pero no puede ser. Necesitas someter ese carácter a la voluntad de Dios y esa no es la voluntad de Dios. Necesitas someter la carne, que Pablo decía, estoy crucificado juntamente con Cristo. Crucifica la carne, crucifica ese deseo de hablar hirientemente, de ofender. Eso no es agradable a Dios, pues no puede el cristiano tener esas cosas. Ahora, hay algunos consejos en la palabra sobre qué sí debemos de hacer. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjense qué curioso, dice que las palabras deben estar sazonadas con sal. ¿Cómo es una comida sin sal? Desagradable, ¿verdad? No sabe a nada, no da deseo de comérsela. Bueno, pues así son las palabras y las conversaciones de algunas personas, desabridas totalmente, no dan deseo de escucharlo. Pero si nuestra palabra está bien sazonada con sal, da gusto de oír. He oído a veces comentarios refiriéndose a un predicador que predica muy bien, que la gente dice, oh, da gusto de oírlo. Podía estarlo oyendo 1 hora y no me canso. Bueno, pídele a Dios que tu manera de hablar sea agradable a los demás. El salmista lo pedía, es parte de su oración. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Señor. Pídele a Dios, Señor, que yo aprenda a hablar bien, que yo sepa decir palabras de edificación, palabras que animen a las personas, no palabras que destruyan a nadie. Cuando uno mira, cuando nosotros nos criábamos, ya no se ve tanto en esta generación, pero todavía hay algunos que lo practican. El hábito era cuando uno llegaba a la casa o cuando iba a salir, decir la bendición papá, la bendición abuelo, la bendición tía, la bendición... pedía a los mayores la bendición y ellos respondían, que Dios te bendiga, hijo.
echaban uno una bendición. Es una práctica que yo hallo que era bonita, algo bueno, se está echando una bendición, se está reconociendo a Dios y echando una bendición. Amén. Pero entonces a veces tanto eso como que echaban la bendición como otros que no la echaban, a veces maldecían a tus hijos. Pero cuando tú le dices a un niño o a un joven, tú no sirves para nada, tú eres un tonto, tú eres un imbécil, tú nunca aprendes, Nunca llegarás a hacer nada. nunca llegarás a hacer nada. Todo lo que tú sabes es hacer lo malo. Y le decimos palabras tan negativas que esas son semillas de palabras poderosas que estamos sembrando para mal, para destrucción en la mente y en el corazón de esas personas más jóvenes. Le estamos haciendo un daño incalculable. Entonces pueden hacer que haya una de dos reacciones. Que ellos digan, no, yo no voy a ser así, yo no soy así, yo no, y se determinen a hacer demostrar lo contrario y salgan bien. Pero eso es quizás el 1%. La mayoría se van a decir, si mami cree y si papi creen que yo no sirvo para nada, yo no sé nada, pues tienen que tener razón, ellos saben lo que están diciendo. O pueden pensar, yo en verdad, es verdad, yo no sirvo para nada, yo no puedo, yo no. Y entonces se crean una imagen negativa que les estorba en la vida para poder progresar, para poder echar para adelante. Y sin usted saberlo, usted lo maldijo. Usted le sembró algo negativo en la mente y en el corazón que le está trayendo repercusiones terribles, le está haciendo un gran daño, aún cuando ya están grandes y ya salieron de tu cuidado. Esas palabras sembradas en un tierno corazón están brotando y dando mal fruto en estas vidas, haciendo extremo daño. Por eso es importante que aprendamos a hablar palabras buenas, positivas. Dígale que es inteligente, que es hábil, que tiene un potencial tremendo, que usted está confiado que ellos pueden superar y vencer. Siembre palabras positivas, poderosas en sus mentes. Si no, te aseguro, lo vas a resentir después. Pero el momento de hacer el cambio es ahora. Ahora que puedes, cambia tu vocabulario, cambia tu forma de hablar y permite que ellos reciban unas palabras que en verdad siembren algo positivo en el corazón de ellos. Amén. Yo pienso cuando estabas hablando acerca de cuando uno le dice a los niños cosas muy negativas de ellos mismos, la psicología enseña que esas frases quedan en su mente porque han sido sus padres que se lo han dicho y ellos se las llegan a creer. Entonces ya no se esfuerzan en hacer lo correcto. Cuando uno les ha dicho una cosa como que ellos son así, es que tú eres vago, es que eres haragán, es que tú no sirves para nada, ¿por qué no puedes hacer nada bien hecho? Todas esas cosas se le van quedando en su mente. Su mamá se lo dijo, su papá se lo dijo, debe ser que yo soy así. Entonces ya pierde la motivación en hacer las cosas bien porque está pensando que no hay forma que él pueda hacerlo bien porque él no es así. Entonces yo creo que a eso es a lo que se refiere cuando el Señor dijo: el que le diga fatuo o el que le diga necio a su hermano es culpable de juicio. Porque la ley decía no matarás. Y esas palabras han matado algo en la autoestima de ese niño. Han herido y han matado el deseo de llegar a hacer algo, la motivación para sacar mejores notas, para ser admirado, porque entonces ya yo estoy pensando que yo no tengo lo que se necesita, realmente yo no lo puedo hacer. Mi mamá dice que yo no sirvo para nada, mi abuelita dice que yo todo lo que toco se destruye, y todas esas frases que se le dijeron lo han arruinado. Entonces nosotros no nos suponemos arruinar la vida, mucho menos la de nuestros hijos, sino levantarlas, elogiarlo, hablarle bien, darle palabras de aliento. Entonces en los niños eso hace mucho daño, pero aún en los adultos también. Por una palabra negativa, una persona se resiente, se entristece y se aleja de la iglesia.
no vuelve más porque me ofendieron, porque realmente no me siento que me aprecian, más bien me siento despreciado en ese grupo. Estas todas son cositas que matan el buen deseo que tenía la otra persona. Y por eso que el Señor, pienso yo, que dijo de esa manera: nada más que tú le llames necio a tu hermano es como si lo hubieras matado, eres culpable delante de Dios. Sí, el poder de las palabras. Llega una persona nueva a la iglesia o a uno que lleve tiempo, se está levantando ahora, y tú le dices, ¿y tú crees que tú acabas de llegar aquí y ya quieres mandar? Entonces el otro no tenía esa intención, pero al oír una expresión así, lo para de cantazo. Cualquier palabra, expresión que nosotros usemos, negativas, que hieran a un hermano que está tratando de levantarse, que está tratando de envolverse, que está tratando de ejercer algo en la obra del Señor, eso puede ser fatal, destructivo. El poder de la vida o la muerte espiritual también está en nuestra boca y nosotros podemos contribuir al bien o a la caída de esa persona. Y yo creo que aunque a veces la persona coja nuestro puesto, nuestra posición, o se meta en el territorio de nosotros, debemos de mejor darle la bienvenida y animarlo, alentarlo, porque hay bastante trabajo y hay bastante espacio para que todos trabajemos y todavía no rendimos a cuenta para todo el trabajo que hay que hacer. Necesitamos a todos, así que no destruyas a uno, no le hagas daño a otro sencillamente porque tú tienes temor de que te quite la posición o que se meta en tu medio o que ejerza más control que tú, que esto no es un asunto de control o quién manda a quién, el que manda es el Señor. Tenemos que todos tener corazón de siervos y el siervo nunca se siente grande y no le molesta cuando otros siervos entran en el cuadro. Nos gozamos al ver que ellos también quieren y pueden contribuir. Es un asunto de tener el corazón correcto. Y si el corazón está dañado, vamos a dañar a otros. Pero si nosotros tenemos un buen corazón y estamos tratando de agradar a Dios, vamos a hablar palabras de vida, de aliento, de ánimo, de inspiración. Que la otra persona después más adelante testifique y diga, yo me estaba levantando y estaba en duda, pero el hermano fulano de tal me dio una palabra de aliento y esa palabra hizo la diferencia en mi vida. Óyeme, eso es poderoso, eso es hermoso, glorioso, y eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Vamos a bendecir, a alentar, a levantar, a edificar, porque lo que es de Dios edifica, construye, bendice. Lo contrario es del enemigo. Pero yo quiero hablar más bien de lo positivo. Vamos a construir, edificar, bendecir, para que otros y nosotros seamos más efectivos en la obra del Señor, por lo que sale de nuestra boca. Nuestra boca tiene el poder de crear una imagen positiva y gloriosa y bendecida, o puede arruinar y destruir, echar abajo lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? La Biblia dice que el Señor preparó las buenas obras que quería que nosotros hiciéramos. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nosotros podamos realizar la obra que Él quiere. Ya que estamos hablando acerca de las palabras, vamos a pensar cuál será la obra que nosotros podemos realizar con nuestras palabras. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nuestras palabras puedan ser de bendición a las personas, que nosotros podamos tener una palabra para levantarle el ánimo a alguien que está un poco desalentado, una palabra de libertad a alguien que se siente oprimido, una palabra de sanidad a alguien que se siente enfermo. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a utilizar nuestras palabras en la forma correcta y que nos enseñe el momento correcto para decirla. Porque cuando hablamos en el momento indicado, llegamos al punto, pero a veces nos adelantamos o a veces llegamos demasiado tarde. Que el Señor nos ayude. Y otra vez vuelvo y no me canso de repetir la misma cosa. Necesitamos orar.
porque nosotros de nuestra propia iniciativa cometemos errores, pero cuando vamos dirigidos por el Señor, entonces caminamos acertadamente hacia lo que tenemos que hacer. Necesitamos pedirle la dirección al Señor y que Él nos ayude y nos enseñe cuál es la persona a la cual nosotros podemos bendecir. Ora de esta manera, Señor, ¿a quién yo puedo bendecir en este día? Indícame, dirígeme hacia alguien que necesita una palabra de aliento. Cuando alguien venga y te traiga una queja, no te pongas al igual que él repitiendo la queja. Trata de levantarle el ánimo y sacarlo de ese pensamiento. Órale al Señor en cada situación, que Dios te dé la sabiduría. Cómo tú puedes impartir palabras positivas, palabras que edifiquen, donde Dios pueda sentirse orgulloso de lo que tú estás haciendo y decir, este es mi hijo, así es que yo quiero que se hagan las cosas. Y así puede ser, que Dios se agrade de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, tristemente ya el tiempo se nos fue y el tópico estaba tan bueno que no nos dimos cuenta. ¿Me permite un minutito más? Un pensamiento que me vino y quiero compartirlo. Y es que no solamente son las palabras habladas, sino también las escritas. Y como hoy tenemos otra vía de comunicación a través de Facebook y Twitter y otros asuntos que hay por ahí que podemos utilizar, las palabras que tú pones ahí también pueden ser de aliento o de desaliento, de daño. Entonces aprendamos cómo escribir, que aunque a veces tengo ganas de escribir esto, pero me voy a controlar porque soy un cristiano, siervo de Dios, y tengo que expresarme correctamente. No son palabras verbales, pero son palabras escritas, y el poder de esas palabras también es poderosa. Así que aprendamos a comunicar debidamente para edificación y bendición, y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos a todos y los bendecimos. Adelante en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves.